Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo episodio acá en Instituto Calibi en línea. Hoy día vamos a tener una conversación con la doctora Florencia Leinado. No sé si se escucha. ¿Se escucha? ¿Alguien me puede decir? No la veo a la doctora. Aquí está. Vamos a ver. La doctora Buenas está acá. noches. Oh, Florencia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Feliz, querida, verte. Qué bueno, gracias. Ahí ya veo que sí escuchaban las personas. Bueno, finalmente ya estamos acá con este tema tan interesante de la relación de la medicina funcional con la odontología funcional. Así que bueno, Sí. todo lo que conversamos cada vez que nos vemos en nuestros viajes, cuando voy para Argentina, tú vienes para acá, ahora lo vamos a poner acá en el tapete, en Lo vivo, para vamos que a tu poder público y el plasmar. nuestro, exacto, para que se enteren y también podamos un poco conocer un poquito más de qué se trata esto, por qué es tan importante. Es, es fundamental. O sea, es que, eh, y me parece que es tan importante que, digamos, que los médicos y los pacientes le den la importancia a la salud bucal como una prioridad en lo que es salud general y ver cómo, que Ujú. luego vamos a hablar, cómo se relaciona esto eh, con lo que es la medicina funcional. Para todos los que están ahí, Cris, además de ser un gran amigo mío, como Fer, que ya vieron que hicimos algunos otros vivos con el doctor Santana, en realidad somos apasionados de la medicina funcional, de la dieta keto, y yo les quiero decir una cosa, el que me quemó la cabeza a mí y hace que yo sea así de intensa es él. Él es mi amigo, él es el que me empezó a hablar de la medicina funcional, de los biohackers. Yo todo, quiero que sepan que yo, tipo, mi libro gordo de petete, como le digo yo, es Cristian. Yo todo le pregunto a Cristian, pero en serio, por eso, Cris, lo que yo te quiero y además lo que me apasiona es lo generoso que sos con lo que sabes. Porque siempre brindas información, siempre decís, digamos, todo lo que sabes y más, y además de ser súper estudioso, esa generosidad no lo tiene todo el mundo. Vos no te guardas nada, ¿entendés? O sea, todo lo que sabes lo querés expresar y por eso yo creo que es tan importante, aparte que finalmente que veo muchos de mis pacientes y amigos ahí que nos están siguiendo, sepan que vos sos el famoso Cristian, que yo siempre hablo de Cristian, Ah, porque ya. sí, la Ah, realidad es que cuando, cuando uno empieza a entrar en este mundo de... Hoy me pasó que un paciente que vi, hace tiempo le habían diagnosticado un tumor que tenía que ir controlando. Nada, no es que sea maligno, pero ir viendo. Y él me decía, nunca pensé en ver como que la alimentación era parte de, como que uno tenía que hacer sus controles. O lo operamos o lo miramos. Yo digo, ni lo operamos ni lo miramos, lo resolvemos. O sea, el tema de la alimentación y el tema de tomar riendas en nuestra salud es súper importante. Él me decía el miedo de, estoy aterrado de hacerme análisis de sangre, porque tengo miedo de lo que va a salir, porque me pasó que yo empecé un control de salud y de repente me apareció algo que no quería que aparezca. Yo digo, nada aparece de un día para el otro. Esto de poder en realidad trabajar sobre el terreno, ¿sí? Es sumamente importante. Y entrando ahora de lleno en lo que tiene que ver con la medicina funcional y la relación de la periodontitis, vamos a empezar diciendo qué es la periodontitis, más allá de después lo relacionemos. Pero, porque ¿sabes qué me pasó? Y me pasó hablando con un odontólogo que hace periodoncia acá, de un paciente mío que vio que había ido muchos odontólogos y ninguno le había diagnosticado la enfermedad periodontal, que tenía una relación impresionante con su enfermedad sistémica, ahora lo vamos a hablar más adelante, pero digo, ¿cómo es esto? ¿Qué es la enfermedad periodontal? Y, digamos, ¿y cómo puede ser que un odontólogo puede ser que no se dé cuenta de esto y ni que hablar a un paciente si ni siquiera sabe que existe? bueno, un poco antes de hablar de lo que es la enfermedad periodontal, quiero tocar dos cosas, pero súper importantes que dijiste en relación al tema del paciente con cáncer que viste hoy día, porque hay algunas cosas que me llamaron la atención, como que él tenía miedo de hacerse los exámenes al principio por no saber qué iba a encontrar, ¿verdad? Ya, Exacto. ese punto es muy importante porque en general, y por eso es que a uno lo apasiona esto, porque es tanto lo que uno puede hacer por ayudar,
en el sentido de que muchas veces, a veces, lo que no sabemos que existe, no lo buscamos. Y si tú no lo buscas, no vas a reconocer que tenemos un problema y por lo tanto no le vas a poder dar una solución. Entonces, un poco va por eso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la periodontitis y la salud metabólica? Porque además, si bien es cierto, el paciente con cáncer el cáncer es multifactorial, pero resulta que el 50% aproximadamente, y yo diría que quizás un poco más, de factores que están relacionados con el desarrollo del cáncer, el 50% son factores que pueden ser prevenibles, que son modificables, y donde por supuesto está la nutrición, está la actividad física, no ser sedentario, ojalá tener un peso normal que va ligado con la nutrición, el control del estrés, pero también la salud oral, porque la boca está olvidada en la parte médica, no en la facultad, no en los posgrados, no en los posgrados de, no sé, pues de cardiología, de oncología, de periodoncia. En el pregrado se sabe, se enseña, pero es en la práctica. Cuando el oncólogo lamentablemente se olvida de derivar al periodoncista antes de iniciar una quimioterapia y una radioterapia, o buscar si hay focos infecciosos ocultos bucales que de alguna manera también han contribuido dentro del cúmulo de factores al desarrollo de esa malignidad. De hecho, una de las bacterias implicadas en la periodontitis, que es el Fusobacterium nucleatum, está tremendamente implicado en el desarrollo de cáncer, principalmente colorectal. De hecho, cuando se analiza el cáncer colorectal, tú encuentras esa bacteria y esa bacteria solo crece cuando tú tienes periodontitis. No hay forma de que esté ahí si no vino de la boca. Claro. Entonces, cuando nosotros no sabemos que tenemos un problema, no sabemos qué buscar y por lo tanto no vamos a buscar una solución. Y no digo, si curo la periodontitis voy a prevenir 100% el cáncer. No, es uno de los factores que hacen el 50% de prevención del cáncer. Y es uno de los factores que hace un 80% o más de prevención en las enfermedades metabólicas, que van a terminar en enfermedad cardiovascular, en diabetes y en enfermedades o trastornos neurodegenerativos. Sí, eso me parece un punto Entonces, importante, uh-huh. porque ahí preguntaba M. Preali si los tumores neuroendocrinos tienen relación con la nutrición. Yo creo que no hay nada que no tenga relación con la nutrición, no hay nada que no tenga relación Exacto. con la salud bucal. Acá con Cris no es que queremos decir que tenemos la cura del cáncer o la cura de una enfermedad, pero claramente no hay que ser médico ni estar en el sistema de salud para tener sentido común y entender que un paciente bien nutrido, con una buena salud bucal, con un buen microambiente, con un buen ecosistema, hablando de que somos un montón de bichos, y ahora vamos a hablar también de eso, todo va a ir a mejor. Entonces, la realidad es que ese es el concepto. Y no somos una medicina aparte, medicina es una sola, medicina es la que cura. Y está espectacular que el paciente haga su tratamiento, su control, su quimioterapia o el tratamiento establecido, pero que complemente, es un complemento espectacular para mejorar calidad de vida y porque te empodera saber que hay un montón que depende de vos y no de lo que te diga el médico que tenés que hacer o la pastillita que tenés que tomar. Exacto, y en realidad, ahora sí, vamos al contexto un poco de la pregunta que me hiciste primero, saber qué es la periodontitis. En el fondo, la periodontitis es una inflamación que está localizada en las encías y que está produciendo una pérdida continua del hueso que rodea el diente. Entonces, esto hace que, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven sus dientes, entre el diente y la encía hay un surquito. ¿Sí? Se forma como un surquito porque la encía está sobre el diente, no está totalmente todo pegado, sino que hay un surquito que normalmente mide, colocando una sonda especial que nosotros utilizamos, debería medir hasta 3 milímetros y no debería sangrar al yo colocar la sonda, ¿ya? Y ese surquito de 3 milímetros, en el fondo, y que no sangre, vamos a decir que es saludable, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un desequilibrio de los microorganismos que viven en la cavidad bucal, sobre todo los microorganismos que están en la superficie del diente, cerca de la encía, al haber este desequilibrio se va a producir una inflamación de la encía que es la gingivitis.
En esta inflamación solamente afecta a la encía. Aún no hay reabsorción del hueso que viene debajo de la encía. Ahora, por diversos factores, multifactorial, por susceptibilidad de la persona, por la nutrición o por también otros factores coadyuvantes como el tabaquismo, etcétera, esa gingivitis va a sufrir un cambio en el cual esos glóbulos blancos que venían a protegernos del desequilibrio bacteriano en la superficie del diente van a empezar a producir moléculas inflamatorias que van a dar la señal de que se activen las células que se comen el hueso. Entonces, se comienzan a comer el hueso en el borde del diente y, por lo tanto, este surquito entre el diente y la encía, que antes medía 3 milímetros, ahora va a medir 3,5, ¿ya? Entonces, cuando ya mide más de 3 milímetros y puede que sangre o no, entonces ya estamos sospechando de que hay una pérdida del hueso, hay una reabsorción ósea, y ahí ya estamos hablando de una periodontitis, ¿ya? ¿Y por qué periodontitis? Porque ahora, además de la inflamación de la encía, hay una destrucción del hueso que rodea el diente y del ligamento periodontal que viene más debajo de la encía y entre el hueso y el diente, ¿ya? Entonces ahora tenemos ese surco profundizado, ya no es un surco, ahora le llamamos saco periodontal o bolsa periodontal. Y voy a explicar rápidamente en qué consiste la bolsa periodontal. Está formada, es una bolsa, un surco más profundo, que por un lado tiene la superficie del diente, que está colonizada por una flora microbiana desequilibrada, disbiótica, diríamos en términos más precisos, y la encía que se adosa sobre ella es una encía que está inflamada, ulcerada, con sus vasos sanguíneos expuestos prácticamente, a través de lo cual hay una comunicación entre esa flora disbiótica, es decir, esas colonias microbianas desequilibradas, con el torrente circulatorio. O sea, es una boca hiperpermeable, una encía hiperpermeable. ¿Te Como el fijas? intestino, lo que siempre hablamos en Es... todos los tubos del intestino, pero el tubo digestivo empieza en la boca. O sea, tenemos un Exactamente, intestino permeable, tenemos las encías hiperpermeables. exactamente. Ahora, por ahí hablan un poco del tema del bruxismo, si el bruxismo da inicio a la periodontitis. No, el bruxismo no da inicio a la periodontitis. Es fundamental que haya un desequilibrio de la flora microbiana. El bruxismo me puede llevar a desgaste dentario, me podría llevar a perder el esmalte en el cuello del diente, y al desprenderse el esmalte del cuello del diente puede afectar la inserción de la encía a la superficie del diente y producirse también retracciones de la encía. Ahora, si ese paciente que rechina los dientes, que tiene bruxismo, además tiene periodontitis, la pérdida del hueso alrededor del diente se acelera, es mucho más rápido de la periodontitis, y ese diente va a sufrir más rápido movilidad y pérdida. En ese sentido va la relación con el tema del apretamiento dental. Bien. Y tanto hablar de esto, de la importante de la disbiosis del intestino permeable, ¿sí? Porque es un tema muy recurrente cuando los pacientes dicen, bueno, ¿cuál es la mejor pasta dental? ¿Y qué pasa con los famosos buches que se hace la gente para tratar de volar todos los bichos? Porque parece que tenemos que ir en contra de los bichos sin pensar que existe obviamente una flora muy buena, así que yo sé la respuesta, pero para todos los que están ahí, ¿cómo es el cuidado dental o por qué se altera esta flora? Porque, a ver, sacando obviamente de que la gente, imaginemos por qué digo esto. Viste que hoy, Cris, pasa mucho que la gente, por suerte, está muy ávida de conocimiento y de querer cuidarse. Pero en ese cuidarse muchas veces uno termina siendo más macanas. O sea, la gente dice, no, pero yo cuido, me lavo los dientes cada 2 horas, me cepillo bien, uso enjuagues bucales cada 5 minutos, como pensando que la salud bucal pasa por ese lado. Exacto. Mira, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, las bacterias son tus amigas. Nosotros hemos evolucionado millones de años como mamíferos, vertebrados, todo lo que tú quieras, millones de años con los microorganismos, viviendo en simbiosis con ellos, y hemos desarrollado mecanismos para poder convivir con ellos y controlarlos, y que ellos nos den un beneficio y nosotros darles un beneficio a ellos.
Por lo tanto, no puede ser que en más de 2,5 millones de años de evolución del hombre, sin contar los millones de años de que somos además organismos vivos, pluricelulares, que hemos estado en contacto con otros microorganismos en algún tipo de simbiosis, comensalismo, no puede ser que en los últimos 100 años se nos ocurra inventar antisépticos y sustancias para finalmente acabar con esa flora. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar restablecer el equilibrio de la flora bacteriana. Y eso se consigue principalmente con la nutrición, ¿ya? Porque si yo estoy, si mis células de la encía, mis células de mi sistema inmune, si yo no tengo un buen control de la glucosa en sangre y estoy completamente caramelizado, evidentemente que mi defensa no va a ser capaz de controlar o mantener el equilibrio dentro de la cavidad bucal o sobre los dientes principalmente. Por lo tanto, sumado a eso, junto con la mala alimentación, ¿no es cierto? Entonces va a haber un desequilibrio de las bacterias en la superficie de los dientes. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que también es muy importante la nutrición. Entonces, no voy a tener la capacidad de controlar las bacterias que están en la boca y entonces va a ocurrir esta disbiosis bucal. ¿Te fijas? Entonces, yo por eso primero recalco, eso es más importante. Ahora, en cuanto nos ayuda también el desorganizar esta microflora, porque si tú la desorganizas, esta flora microbiana, esta placa bacteriana, no me gusta llamarla placa bacteriana, sino la placa que se forma en la superficie de los dientes, porque no hay solamente bacterias, también hay virus, protozoarios, todo lo que te puedes imaginar en microorganismos y cosas que aún no se han descubierto. Si tú la estás desorganizando constantemente, ella va a tener que rearmarse. Y la primera capa de bacterias que va a estar en contacto con la superficie del diente después de que tú la desorganices es compatible con salud. ¿Te fijas? Entonces yo no necesito estar a cada rato cepillándome para aniquilar las bacterias, porque basta que yo haga un buen cepillado con un cepillo de cerdas ultra suaves, no necesito más dureza que eso. Y cuando digo ultra, no estoy siendo hiperbólico, estoy siendo realista. Existen cepillos suaves, súper suaves y ultra suaves. ¿Ya? Y Vamos de al hecho existen en ultra el mercado. para Exactamente. no lastimar a las bacterias buenas. Claro, y para no destruir el diente y la El encía. diente. Y claro, y no destruir el diente y la encía, porque no requiero más dureza que eso. Y yo, haciéndolo 2 veces al día, es suficiente. De hecho, yo le digo a mis pacientes, no se cepille después de comer. Claro. Perfecto. A eso Contraintuitivamente. que la gente se vaya con tips que son re importantes. Esto de por qué, explicarlo vos esto de que cuando comemos hay una movilización enorme y lastimaduras que en realidad es sobre lo que se está movilizando, yo voy y como que echo más leña al fuego. ¿Sí? En general, sí, pues, dale. Exacto. No, ¿Y cuándo sería el mejor momento, Cris, para lavarse los dientes? mira, en general, ¿Y con a qué? veces, sí, claro, claro. Mira, en general, para poder mantener este equilibrio intrabucal de esta flora microbiana, ¿no es cierto? Como te decía, basta con que me cepille de manera adecuada 2 veces al día y haga una limpieza interdental 1 vez al día, muy bien hecha, de manera no traumática. Ahora, después de comer, ¿por qué no se recomienda cepillarse? Nosotros tenemos un grave problema. No solo tenemos el problema de la periodontitis, que es una infección, inflamación oculta que afecta a casi más del 60% de la población, ¿ya? Y la gingivitis un poco más, la periodontitis que es un poco más grave se reduce, pero es bastante finalmente. Y esto tiene importancia vital porque va a influir en enfermedades de riesgo vital, como la enfermedad cardiovascular, es decir, me va a hacer más susceptible a sufrir de un infarto o de un accidente vascular encefálico, principalmente. Entonces, la importancia de tratar la periodontitis radica justamente en esta influencia que tienen estas enfermedades que van a nacer producto de esta disfunción metabólica que hablábamos al principio. Entonces, volviendo entonces a la prevención y cómo controlar, otro problema que tenemos es que debido a la manera como las personas tienen creído que tienen que hacer la prevención, se han destruido la encía y los dientes.
Las personas tienen las encías tremendamente retraídas y los cuellos de los dientes desgastados, y muchas personas tienen sensibilidad con los líquidos fríos, cuando les entra aire, y resulta que eso es producto de esa compulsión de estarse hipercepillando, queriendo luchar y destruir las bacterias en la boca con cepillos que son duros, medios o suaves, cremas dentales tremendamente abrasivas, y lo que es peor de todo, cepillándose después de cada comida inmediatamente. ¿Y qué pasa? Que después de comer a veces baja el pH en la boca. Cuando hay un pH bajo, se comienza a disolver el mineral del diente. ¿Y qué pasa si yo lo froto con una crema dental abrasiva? Voy a desgastar más el esmalte, voy a desgastar el esmalte además que es más delgado en el cuello del diente, lo cual va a aniquilar el esmalte y me va a exponer la siguiente capa del diente, que es la dentina. Y eso me va a favorecer a que tenga más sensibilidad. Y una vez que se expone la dentina, se va a desgastar mucho más rápido por esta baja del pH en la boca y por este cepillado traumático. Entonces, es fundamental que después de cepillarse, después de haber comido, uno no tiene que cepillarse, sino que más bien tiene que enjuagarse la boca para neutralizar esta acidez y permitir que la saliva además ayude a neutralizar esta acidez, y esperar, ojalá, si me toca cepillarme, una hora, media hora, una hora, si me toca cepillarme, porque no estoy diciendo cepillarse después de cada comida. Ahora, evidentemente, no me voy a quedar con un trozo de algo entre medio si lo siento. Me retiro algo puntualmente. Ahora, la gente, cuando se cepilla muy traumático. Y bueno, en mi caso, no es problema que la gente no se cepille los dientes. Yo a todos mis pacientes les pido que me traigan el cepillo y está con las cerdas para todos lados. No sé, ¿te fijas? Sí. Entonces, el principal problema de la retracción de la encía, de las encías recogidas, como le llaman más comúnmente, es el trauma de la higiene. ¿Te fijas? El bruxismo contribuye muy poco a eso. Si tú tienes un paciente, y yo lo hago porque nosotros hacemos un examen completo, la verdad que casi todos los pacientes tienen bruxismo, pero no es la principal causa de eso. Por lo general, los pacientes, cuando se cepillan, lo hacen de manera traumática. Y eso se evidencia porque cuando tú te das cuenta y haces la evaluación completa periodontal, yo soy especialista en periodoncia. La periodoncia es la rama de la odontología que se encarga justamente de estudiar las enfermedades de la encía y además su prevención, su tratamiento y su relación con la salud sistémica. Las personas diestras tienen mucho más recogida la encía del lado izquierdo, y las personas zurdas tienen más recogida la encía del lado derecho. Es típico. Entonces, por eso es que yo muchas veces le digo a los pacientes que me llegan muchos pacientes con las encías hasta acá, ya, y los dientes así de largos. Entonces me dicen, mira, la verdad es que sí, tengo este problema de las encías recogidas y estoy usando un plano o una placa para el bruxismo, pero nunca le dijeron cuál era la técnica de cepillado. Claro. Nunca le dijeron, a ver, déjame ver el cepillo. Entonces, por eso digo, ojo, mucho cuidado. El bruxismo no es la causa principal. Es importante pesquisarlo, tratarlo, pero debo enfocarme en ver una técnica no traumática de cepillado dental. Bien. Así que, para resumiendo, nosotros tenemos, bueno, lo que dijiste, 2 veces al día, alejado de la comida. Cuando decís el enjuague, ¿sí? La gente debería enjuagarse con aceite de coco, con agua con limón, ¿con qué? Con bicarbonato. Jamás con agua con limón. Porque el agua con limón va a ser ácido y me va a desmineralizar más los dientes. Sobre todo que tenemos una población que tiene mucha retracción de encía y tiene expuestas las raíces, y las raíces expuestas van a ser más sensibles al ácido y se van a desgastar más. ¿Te fijas? Enjuagarse con agua nomás después de comer. Ahora, el enjuague con aceite de coco se ha visto que ayuda porque es una grasa, y la grasa de alguna manera se adhiere a esta placa dental
¿no es cierto?, este desequilibrio de bacterias que hay en la boca y ayuda a arrastrarlo. Además que el ácido láurico, el ácido caprílico y el ácido cáprico van a tener un efecto regulador también sobre las bacterias que son más patógenas. Y en general, esto viene de la India, en realidad, que ancestralmente ellos realizaban enjuagues con aceite y mantenían una boca sana, y por eso es que se empezó a estudiar. Sin embargo, yo recomiendo que hagan un buen cepillado previo, por lo general en la noche, ¿no es cierto?, antes de hacerlo. Porque muchas veces si no hacen el cepillado adecuado y queda placa gruesa en la superficie de los dientes, muchas veces a algunos pacientes les ocurre que se le comienza a teñir. No a todos. Entonces yo recomiendo, primero, una perfecta técnica de higiene con un cepillo ultra suave y posteriormente hacer un oil pulling technique, como se le llama, que es el enjuague de aceite de coco. Buenísimo. En relación al bicarbonato, claro, uno podría ayudarse con un poquito de bicarbonato mezclado con el aceite de coco para hacer el cepillado, ¿sí? Pero como te digo, en ciertos pacientes yo prefiero que se cepillen solo con el cepillo y quizás un poco de bicarbonato 1 o 2 veces a la semana. Va a depender de qué tanta acumule, depende de cómo coma la persona también. Es Claro. que no todo el mundo es igual, ¿te fijas? Pero ahí nosotros vamos a usar diversos mecanismos, aceite de coco, un poco de bicarbonato, aceites esenciales, ¿no es cierto? También para darle un poco de quizás un sabor y algún efecto terapéutico, de lavanda principalmente para inflamación de las encías, y también hay otras opciones con aceite esencial de té verde, etcétera. Bueno, acá en Argentina que usamos, por ejemplo, hay marcas como God Bless You que tienen un aceite de coco que dice para dientes y Sí, yo lo he usado. ya viene con gusto a menta, como que es rico. Una de las cosas que me Sí, parece importante es cuando uno tiene que elegir una pasta dental, sería mejor no elegirla y si la va a elegir, ¿qué cosas no debería tener esa pasta dental que vemos? Hay mucho mito con el flúor. ¿Qué sabe la gente del triclosan? Yo lo aprendí todo de vos, entonces yo me acuerdo de las cosas y te voy tirando para que la gente vaya aprendiendo. mira, en general yo te cuento lo que yo hablo con mis pacientes. En el fondo, yo no recomiendo que se pongan en la boca nada que no se puedan tragar. Entonces, entonces, Me acuerdo cuando me dijiste, literal. ¿te Ahí estoy fijas? pensando en aceite de coco en la boca. Entonces, entonces, muchas veces yo le digo, bueno, sí, para mí las pastas dentales comerciales en realidad son medicamentos que de repente los usaré muy de vez en cuando para un periodo muy limitado de tiempo y para alguna indicación muy específica, pero muy poco. Ahora, si, si no usa nada, no tengo problema, ¿ya? Pero como igual las personas están acostumbradas a sentir el gustito, el sabor, algo que se están colocando en la boca, bueno, entonces les doy opción. Use una crema dental, o mejor dicho, puede prepararse con una cucharada de aceite de coco, un poco de bicarbonato, un poco de aceite esencial, o comprar como la que tiene Cori de Botlesio. claro, de God Bless es ella, o hoy día hay muchas, en el mercado hay muchas pastas orgánicas sin flúor, sin triclosan, sin antisépticos, sin lauril sulfato de sodio, sin ninguna de esas sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos, pueden hacer daño en la mucosa, pueden producir irritación en el fondo. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Es como el porqué del edulcorante, el porqué de endemonizar las grasas. ¿Por qué se metió en tanta importancia de que las pastas tengan flúor y que la gente se va a hacer hasta los baños de flúor en odontología? Yo me acuerdo que me los hacía, mi mamá me mandaba al odontólogo de chiquita, me ponían en la pastita con flúor. Claro, gracias Alexandra Zúñiga por el aporte, además ojalá sin preservantes. Por eso es que una pasta en el fondo que sea lo más natural posible, porque muchos preservantes pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, que van a entorpecer la acción de las hormonas sobre las células target, ¿no es cierto? Es decir, sobre las células blanco, o sea, no van a ejercer su acción los órganos. Por ejemplo, un disruptor endocrino de la tiroides, por ejemplo, que no va a permitir que la hormona tiroides haga su acción porque un disruptor está ocupando el lugar del receptor en la célula. Entonces, esa persona puede tener un problema tiroideo. Eso es un ejemplo de disrupción endócrina que puede estar presente en estas sustancias, sobre todo, que están
en las pastas dentales comerciales, por eso tratamos de que o que no use o que use algo lo más orgánico y natural posible con los ingredientes que ya hemos usado. Pero a lo que iba tu pregunta, ¿cuál era específicamente? Claro, que por qué el tema del El flúor, ¿en qué flúor, ya, momento se sí, hizo sí. tan importante que la gente tenga flúor? Lo que pasa es que, mira, es que la historia del flúor es muy larga y es como para, pero voy a Otra, tratar de resumirlo. Sí, pero en realidad el flúor no es un nutriente esencial. Nosotros no tenemos caries porque nos falte flúor. Nosotros tenemos caries porque tenemos una disbiosis bucal y esa yeah, disbiosis bucal hay que restituirla con lo que ya hemos conversado, con un tratamiento adecuado, ya sea del punto de vista periodontal o un odontólogo que sea especialista o no necesariamente especialista, pero que tenga este enfoque de devolver la flora bucal y si el paciente ya tiene una gingivitis o una periodontitis, ojalá que sea el periodoncista y de alguna manera no necesito el flúor, porque el flúor en pocas cantidades, imagínate un niño con lo que se cepilla con esa pasta de flúor, no puede controlar tragar. Y se han hecho estudios que con todo total. lo que más encima le ponen sabor dulce. El niño, ¿tú crees que no se la va a tragar? Y se ha visto que con lo que se traga de cantidad de flúor, el niño ya presenta marcado, en sangre, se hacen muestras de sangre y ya tiene alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, eso es uno. Además, el flúor se va bioacumulando lentamente, va desplazando también otros minerales que son importantes, principalmente desplaza el yodo para la glándula tiroides, se va acumulando en la grasa también, va interrumpiendo cadenas enzimáticas. La verdad es que nosotros no necesitamos el flúor, lo necesitamos en cantidades trazas o nada, ¿te fijas? Entonces se hizo todo un mito en relación a esto, porque la historia es muy larga, todo esto fue a principios del siglo XX, ¿ya? En las cuales el flúor era un desecho tóxico de la manufactura del aluminio. Y la verdad es que no sabían qué hacer con él porque además lo tiraban a los ríos en Estados Unidos y mataba completamente la flora y la fauna, era un producto tan tóxico hasta que se les ocurrió encontrar un poblado en alguna parte de Estados Unidos que la gente tenía los dientes cafés, amarillos, y entonces se preguntaron por qué pasa esto. Y las aguas que ellos bebían naturalmente de la localidad eran muy altas en flúor naturalmente. Y cuando hay exceso de flúor muy alto, los dientes no se forman bien y salen amarillos. Es todo lo contrario, pero no tenían caries. ¿Ya? Pero los dientes estaban deformes. Entonces ellos dijeron, a ver, si bajamos un poco la concentración del flúor, quizás podemos aprovechar el efecto anticaries. Entonces, pum, se les ocurrió, podemos usar este flúor tóxico en esto. Entonces hicieron muchos estudios clínicos y uno de esos estudios en esos años, el año 45, no sé, después ya de la Segunda Guerra Mundial, agarró dos poblados. Uno que estaba el agua fluorada ya con una concentración medida para no tener este problema que encontraron en el lugar que tenía la fluorosis dental, que eran Sí, estos dientes que estaban así amarillos, y otro poblado que no le pusieron. La cosa es que liberaron los resultados muy manipulados, como lo que pasa con Ansel Keys, ya y en el esos tiempos más aún, exacto, y dijeron, oh, los que fluoramos el agua no tienen caries. Y los otros nunca supimos los resultados. Hasta después de 10 años que ya se sembró en el consciente político, público, etcétera, etcétera, y colectivo de que el flúor era bueno, y después de 10 años recién se libera el grupo control y ahí se dieron cuenta que en realidad también los que tenían agua sin flúor también les bajó la caries, claro. igual que los del Y grupo sin que tenía efecto flúor. adverso del flúor. ¿Y por qué? Porque se había terminado la guerra, porque hubo un poco más de prosperidad, la gente se cepillaba un poquito más los dientes, tampoco es que se fue a cero, pero al final la causa de la reducción de la caries no fue porque el uno tenía flúor y el otro no, pero quedó tan sembrado en la mente del sistema, de la gente, de la política, de los sistemas de salud, lo mismo que pasa con la Claro, grasofobia, que es difícil retirarlo hasta el día de hoy. Y es casi claro. disruptor lo que te estoy diciendo, porque en realidad oficialmente esto que yo estoy diciendo es casi un crimen, pero lo siento, o sea, por algo es que hay una oferta inacabada de distintas cremas dentales sin flúor, sin triclosan, sin antisépticos, sin lauril sulfato de sodio. Entonces, cuando el río suena, piedras trae.
Bueno, de hecho, y eso lo aprendí de vos que estábamos hablando del el triclosan por mucho tiempo, fue un componente de los jabones. Hay un jabón, el famoso, creo que el Espadol era el que tenía el triclosan, y que en realidad se sacó, hay productos que se sacan del jabón y no se sacaron de la pasta dental. Imagínate si un producto te hace mal porque te lo apoyas en la piel si te lo tragas. O sea, Claro, es y eso también, en productos de limpieza o de cosmética, pero se sigue manteniendo para los enjuagues bucales o para las pastas dentales, como el caso del triclosan. sí, el triclosan se había usado más de 60, 70 años como un antiséptico que no solamente en los pabellones quirúrgicos para prepararte tú previo a hacer una cirugía, sino que se empezó a usar en productos de higiene personal, ¿no? En champús, en jabones, en pastas dentales, incluso hay ropa que tiene triclosan, de verdad, o sea, ropa deportiva con triclosan, es terrible, ¿ya? Y resulta que hace varios años ya, o sea, estoy hablándote de 2010, 2011, la FDA dijo, bueno, en realidad es tanta la presión de investigaciones en relación a los efectos dañinos que tiene el triclosan, como disruptor endocrino, ya lo dijimos, que puede afectar el embarazo, puede afectar el niño, afecta la flora, puede provocar bacterias resistentes, afecta el medio ambiente, puede producir, acumularse en el cuerpo y estar relacionado con trastornos cognitivos, neurodegeneración, etcétera. Después de Sí. más de 70 años de usarlo, era tanta la presión que la FDA políticamente correctamente dio un plazo de 2 a 3 años para retirar el triclosan de los jabones, de los champús y de los productos de uso doméstico. Y ¿Algo se te olvidó de la falta? pasta dental. Claro. Y no dijo nada de la pasta dental. Tal es Porque no así. le, no le importa la boca, ¿entendés? Claro, y tú te preguntarás por qué. De hecho, después en el New York Times, a varios meses después, salió un artículo donde se criticaba por qué guardó silencio absoluto en relación a las cremas dentales, cuando nosotros sabemos que tú en la boca absorbes más rápido que por la piel. Por eso es que hay medicamentos, Tragás. Recién tú alguien lo me sabes como una de médico. estas, la que de chiquitita había una pasta que se llamaba Odolito, que era re dulce, que debe estar todavía, y yo me encantaba, para mí era como mi caramelo, pero me la tragaba, me la comía, era como Imagínate. un Y gusto entonces asqueroso. imagínate. Y hasta ahora no se han pronunciado en relación al triclosan en la crema dental, ni en los enjuagues dentales que sigue habiendo. Qué loco. De, de hecho, en Europa, en algunos países de Europa, sí hubo más regulación en cuanto al triclosan y una marca dental súper conocida que tiene el triclosan como base en la crema dental. En Europa cambió el ingrediente y en Latinoamérica y América en general sigue siendo el triclosan el ingrediente, porque acá no hemos hecho mucho, mucho escándalo. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, qué importante, ¿no, Cris? Y qué equivocados que estamos en un montón de cosas. Porque Ujú. la realidad es que, y además uno, qué fácil es, porque si vos decís, hay gente que piensa que, pensar que la gente le hacen comer cada 2 horas, hacer 6 o 8 comidas al día, si te vas a limpiar cepillar cada vez que comes, son como 8 cepillados. Entonces es como que una cosa lleva a la otra y es una pelota que en realidad es increíble cómo se va desdibujando y optimizando la salud, y uno en pos, lo peor es de que piensa que lo hace bien, porque es lo que decimos esto, Exacto, esa desinformación lleva a enfermarnos mucho más, y no porque uno en realidad se deja estar o no le importa, sino que en pos, a mí me encantó cuando yo me acuerdo leí el libro de Hojax, Todo está en tu digestión, que es como un libro que reivindica a todos los bichos, y él habla muchísimo de esto, y yo creo que no hay el periodo que a mí me encanta siempre de hablar, yo no el periodo, digamos, el tener un principio de hormesis, no un periodo, sino un principio de esto de, exacto. de, de nadie dice que andemos con la boca sucia sin lavarnos y mal aliento, pero tampoco, como vos decís, cepillar con fuerza limpio a cada segundo, con los buches, con el enjuague vocal, porque la realidad es que los dos extremos nos van a llevar a enfermarnos. Y entonces uno tiene que saber encontrar ese equilibrio, digamos, como en la naturaleza, que todo tiene un equilibrio, en donde no puedo andar erradicando todos los bichos, pero tampoco dejar, sí, que haya un sobrecrecimiento de bichos obviamente que no son favorables. Lo que pasa que en realidad
con las cosas más sutiles y más simples y sin meter tanta cosa, en realidad siempre vamos a llegar a los mejores resultados. Claro, ahora, evidentemente que si una persona, por citar el ejemplo de lo que decías recién, y por eso es que la mirada es integral y rescato ese aporte que me hizo mi amiga Alexandra Zúñiga nuevamente, que la mirada es integral y no podemos obviar que la persona además está comiendo cada 3 horas, le han dicho que se cepille cada tanto y que usa una pasta tóxica y que además tiene problemas endocrinos y tiene resistencia a la insulina. Todo está relacionado, pero bueno, una persona que tiene una técnica de higiene no traumática, como yo lo he dicho, 2 veces al día un buen cepillado con un cepillo ultra suave, con una técnica adecuada, no traumática, una limpieza interdental no traumática adecuada y el raspado de la lengua, El no va a raspado. tener problema de mal aliento. ¿Te fijas? De hecho, cuando hay un buen control una buena higiene bucal, después de comer no se le pega la comida a los dientes. O sea, Claro, incluso lo natural es que resbale. ¿Te que le fijas? resbale, ¿Te exacto. Y fijas? aquí Y preguntaban del water pick. ¿Vos sabés yo no sé lo que es el water pick. el Waterpik es un irrigador bucal. En el fondo es una manguerita que se conecta al grifo de agua, o tú le puedes poner agua y con eso tú tiras un chorrito de agua entre los dientes. La verdad es que es un coadyuvante, ¿ya? Yo lo recomiendo mucho cuando el paciente tiene muchas prótesis fijas o puentes fijos, restauraciones sobre implantes o pacientes que debido a la enfermedad periodontal o debido también al trauma de la higiene, tienen demasiados espacios entre los dientes. Entonces ayuda a hacer también un barrido general de grandes partículas, pero no reemplaza el uso del hilo dental o del cepillo interdental o del cepillo de dientes. No lo reemplaza. Y evidentemente hay que usar un raspador lingual también, porque también, ¿qué pasa? Que también por toda la disfunción metabólica y la dieta y todo el daño acumulado que ya tenemos, porque ya no estamos en la época paleolítica y tampoco vivimos en un ambiente paleolítico y estamos con glicación y todo lo demás, la lengua no se exfolia como debería. Entonces las células muertas van quedando acumuladas en la superficie de la lengua. Entonces tenemos que ayudarla y hacemos una exfoliación de la lengua con un raspador lingual rígido que de hecho en el mercado se encuentran al fondo. Claro. Entonces, si tú conjugas todo eso, en realidad no vas a andar con problemas de mal aliento y cuando te toca comer, tú simplemente te enjuagas la boca con agua, puntualmente usas el cepillito o el hilo dental donde te moleste algo o veas algo y nada más, no tienes por qué en ese momento inmediatamente empezar a hacer todo lo Empezar a minucioso. cepillar. Y ¿Te una cosa que fijas? vos dijiste en el water pick, la gente que tiene, por ejemplo, implantes y eso. Tema implantes, que es un temón. Mm. Metales en la boca. ¿Qué hacemos, Cris, con la gente que está lleno de metales en la boca? A ver, es un tema aparte, pero yo hice un vivo con Pablo Ricardi y hablábamos de la intoxicación por metales pesados. Y gran parte de la población tiene metales en su boca. Entonces, hay que sacarlos, no hay que sacarlos, ¿cómo podemos compensar el daño? Hay que compensar el daño, hay que darle bolilla. Mira, Flor, por supuesto que hay que compensar el daño. Es un tremendo tema lo que me acabas de decir en realidad y daría para un live completo, pero Bueno, es te para el voy a próximo, tratar de... estamos tipo, es como la previa de metales pesados en la boca, pero Claro, ¿cómo sería, mira, digamos, el arranque? Pues sí, ya quedan 15 minutos, nada, no porque pasó volando, pero sí, para que la mira, gente entienda que se tiene que ocupar de eso. pero por supuesto, si todo tiene que... y mira que nos ha faltado profundizar en la periodontitis, en la enfermedad cardiovascular, en el infarto y la periodontitis, en la diabetes y la periodontitis, en las enfermedades autoinmunes y la periodontitis, en el cáncer y la periodontitis. Bueno, vamos a saltarnos ahora a los metales, ya, para ver un poco. El problema es que el cuerpo no está hecho para contener cantidades excesivas de metales en su interior. Y tú que has hecho cursos de terapia neural junto conmigo y Claro, odontología neurofocal, para. eh, claro, sabemos que el metal no es inocuo, no es inocuo. Los metales, una cosa, si tengo distintos tipos de metales en mi cuerpo y que eso se da principalmente en la boca, porque es como el lugar donde hay más intervención, ¿no es cierto? Y daño, entonces te van a poner una restauración de amalgama, que es una aleación metálica de 50% de mercurio,
y el otro 50% una combinación de metales, plata, estaño, etcétera. Y además voy a tener una corona de metal cerámica que tiene cromo, cobalto, níquel, y además tengo un implante que tiene titanio, aluminio, vanadio. Entonces se va a generar un efecto de galvanismo en el cual van a empezar a darse corrientes eléctricas que van justamente a provocar que esos metales suelten sus átomos. Y voy a tener una filtración de esos átomos que se van a ir acumulando y van a ir contaminando el cuerpo con esos metales. Van a empezar también a actuar como disruptores endocrinos, van a unirse con las proteínas, sobre todo las proteínas de lento recambio, formando neoantígenos. Esto quiere decir que va a formar, si una proteína se le une un metal, ahora ya no es la misma proteína que el cuerpo reconocía como propia. Entonces voy a formar neoantígenos y como el recambio es lento, entonces hay varias fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera ese galvanismo, además esas corrientes eléctricas me va a subir la polaridad de las células y me va a activar también el inflamasoma, porque estoy cambiando la polaridad, entonces estoy también teniendo un tono inflamatorio basal porque estoy continuamente con corrientes eléctricas. ¿Te fijas? Y eso va a estar... Uh-huh. No, que decía, Dale, perdón, dime. es esto cuando que la Sí, gente tenga conciencia, como yo digo, es cuando un paciente siempre dice estoy estresado, nosotros producimos cortisol como molécula para responder a una situación de estrés. El cortisol es un corticoide que el paciente produce porque se siente inflamado y muchas veces, en el gran porcentaje de los casos, en el alto porcentaje, esa inflamación viene, como vos bien decís, de la boca. Me está inflamando el metal, es mi sí, principal causa de estrés, porque uno dice, pero yo no estoy estresado, yo tengo una vida linda, yo, está bien, pero está lleno de metales. claro. Entonces, es verdad lo que dice Flor, o sea, además ese galvanismo que me tiene con un tono inflamatorio constante, me gatilla el simpático, el sistema simpático, me gatilla el cortisol, ¿no es cierto? No descanso, y por eso es que ahí la terapia neural también ayuda a paliar eso, pero si no quito la fuente, si no voy a la causa, entonces, ¿estoy diciendo con esto ir corriendo a sacarse todos los metales de la boca? No, no. Uno tiene que primero tener un equipo médico, nutricional, odontológico, que conozca bien todo esto, y muchas veces no le puede sacar tampoco todos los metales de la boca a una persona, porque resulta que, ¿qué le vas a poner en su lugar? ¿Te fijas? Tienes que primero evaluar bien. Además, si no puedes sacar todo, bueno, comienza con lo que sea más tóxico, quizá la amalgama que tiene mercurio. ¿Te fijas? A veces hay restauraciones, tapaduras de amalgama, empastes de amalgama que tiene mercurio y a veces eso puede llegar a ser 1 gramo de mercurio. O sea, 1 gramo de mercurio puede contaminar como 500.000 litros de agua. Es venenoso y eso lo tenemos en la boca. Claro, algunos dicen que, es que cuando está hecha la aleación de amalgama no se libera el mercurio. No, sí se libera, pero se va liberando de a poco. No, De a es que si poco. haces un examen no está intoxicado por mercurio. No, es que se libera lentamente y más bien tengo un envenenamiento crónico, una Total. Es como intoxicación el aguda. mercurio no se va a quedar en la sangre porque le encanta la grasa, le encanta el cerebro, le Sí, canta la médula ósea. Entonces, le haces un oligoescan, haces un mineralograma para ver, la sí, grado de toxicidad es altísimo, pero le haces en sangre y no sale. Para los que quieren ver claro, metales pesados, tenemos un capítulo entero de un vivo que hicimos con el doctor Ricardi, pero sepan que gran parte de esos metales vienen de acá, vienen de la boca. Entonces, es sí, sumamente importante saber, y lo que dice Cris es, no siempre es sacar, pero con terapia neural, utilizando el oil pulling, que son los buches de aceite de coco, o sea, cómo amortizar, ¿sí? Digamos, exacto. porque si yo, como dice Cris, estoy cepillando y movilizando, esa movilización de metal va a ser muchísimo mayor. Claro, y ahí las pastas abrasivas también me van a hacer un daño mayor porque muchas veces si el titanio del implante está expuesto, también estoy liberando eso. Pero mira, en general si hay una prioridad, nosotros tratamos de primero cambiar las amalgamas, ¿ya? Retirar las Bien, amalgamas, porque también porque es la que tiene lo más venenoso que es el mercurio, ¿ya? En segundo lugar, evaluamos si se puede retirar los otros metales como las coronas de metal porcelana. Y en relación a los implantes, no, estamos hablando de palabras mayores, no los vamos a extraer. Nosotros más bien vamos a controlar el paciente sistémicamente, vamos a ver qué podemos hacer por ayudarlo. Ya quitamos
mientras menos metales distintos hay en la boca, va a haber menos interacción. Entonces ahí tú ya puedes reforzar con la nutrición, con la suplementación, reforzando las fases de toxificación hepática, ¿no es cierto? Mejorando la resiliencia del individuo con todo ese abordaje micronutricional, metabólico, pero no es venir y empezar a sacar tampoco los metales por sacarlos. ¿Te fijas? Ahora, nosotros tratamos de que el paciente interactúe con la menor cantidad de posibles metales, como te digo. Lo primero que se va es la amalgama, pero los otros metales evaluamos muy bien, porque a veces es peor, a veces sacarlo y después, ¿qué le pones ahí? ¿Un Claro, implante de titanio? ¿Ya? Y claro que hay total. implantes de circonio, pero el implante de circonio que igual tiene indicaciones muy específicas, no se puede poner en cualquier parte de la boca. Hay que saber hacer una evaluación biomecánica muy precisa, porque si no se hace una evaluación biomecánica precisa, no se arregla también el tipo de mordida, el implante de circonio es más frágil y se puede quebrar. Circonio es que es el que es mono, no es que va el pitutito y en la porcelana, es como que sería como todo de porcelana. Hay de dos tipos. Bueno, el implante de circonio es que no es de titanio, es como una cerámica, es color Ah, blanco, y ahora hay monobloque que va todo, y encima igual se pone una corona de porcelana, pero también se puede hacer en dos partes, ya, ahora se puede, pero te reitero, tiene indicaciones muy precisas, y si el paciente necesita restablecer su mordida, muchas veces tienes que evaluar riesgo-beneficio, porque si no tienes que ponerle, vas a tener que ponerle claro. implantes de titanio, pero ojalá un implante de titanio puro, o sea, de grado, no me acuerdo el número del grado, pero es un implante que no tiene más aleaciones, que lo existe en el mercado, porque hay implantes que están mezclados con otras aleaciones. Bueno, nosotros tratamos de usar un implante que sea ojalá titanio puro, ¿te fijas? Ah, Que existen, ya, para que haya la menor interacción posible de distintos metales, que no tenga aluminio, que no tenga vanadio, en lo posible. Pero muchas veces tienes que rehabilitar con implantes, porque si no restableces la mordida con los molares, vas a sufrir atrofia a nivel de ciertas áreas del cerebro que está relacionado con la demencia y el deterioro cognitivo. Tú necesitas el estímulo de la masticación molar para el estímulo en el cerebro y prevenir el deterioro cognitivo, Flor. bueno, en todo lo que es gerontología, el tema de la pérdida de piezas dentales y la relación de lo que es demencia con la cantidad de piezas que se pierden es impresionante. Lo mismo en los chicos, en todo lo que es la evaluación predeportiva, eh, es algo que yo siempre lucho en todo lo que tiene que ver con los clubes y cuando yo hago en los chicos es, siempre digo lo mismo, en vez de la placa de tora, hagan digamos, lo que es la panorámica dental, me da mucha más información. O sea, muchas de las Sí, lesiones en el deporte tienen que ver con el mal estado dental de los chicos. Una por lesión supuesto. siempre tiene que ver con lo que pasa en la boca, porque de hecho la mordida le va a cambiar hasta todo lo que es la columna, hasta la pisada. Entonces, como muerde un chico, el grado de caries que tiene un chico impacta en su rendimiento deportivo. Entonces, Claro, es porque, y es, como dijo, fuimos, digamos, hicimos millones de temas, todo pasando rápido, pero ese punto que vos decías, relación de periodontitis con enfermedad coronaria, con síndrome metabólico, con un montón de patologías, mucho de lo que tiene que ver muerte súbita en el deporte viene de cómo está el estado bucal. Uno va y se fija en el ecocardiograma y la respuesta, de hecho por eso se llama muerte súbita, porque el pibe tiene un ecocardiograma divino, pero tiene una boca hecho pelota. ¿Entendés? claro. Sí, y Sol, tú sabes que mientras más severa es la inflamación bucal escondida en la periodontitis o en los abscesos de dientes que han sido tratados endodónticamente y que forman abscesos crónicos, que pueden no dolerte y estar ocultos ahí 10, 20, 30 años, mientras mayor es esa carga inflamatoria y bacteriana, va a aumentar la inestabilidad de la placa teromatosa. Claro, Ujú. totalmente. Y además, una de las cosas que cuando hablabas de los disruptores hormonales y el tema de los metales, estos que son grandes mimetizadores, donde se Claro, mete, uno siempre se preocupa por la osteoporosis y el tema del calcio, y por más que el paciente consuma calcio, que ya nos cansamos con Fer, con el doctor Santana, de hablar de la importancia de otras cosas, y no solo el calcio en osteoporosis, en vez del calcio se va a meter un metal, va a ser pero no, obviamente no es lo mismo el metal, digamos, que una buena calidad de hueso hecho de minerales
como corresponde, y gran parte de los problemas, no solo cardiovasculares, sino de osteoporosis, tienen que ver con estos metales que surgen desde la boca. Claro, justamente, porque es un aporte constante y de alguna manera también, como te decía, forma neoantígenos, es decir, proteínas que no son reconocidas por el cuerpo y puede gatillar algún tipo de reacción también autoinmune. Y por eso es que es importante la nutrición además, porque las vitaminas liposolubles son básicas para la salud ósea y dental, porque la vitamina A, la vitamina D3, la vitamina K2 principalmente, son fundamentales para la salud dental, la prevención de la enfermedad periodontal, el tratamiento de la enfermedad periodontal. Yo no dejo fuera nada de eso. Y además que lo que te está destruyendo el endotelio vascular de la arteria coronaria es lo mismo que te está destruyendo la encía. Y lo que yo haga para ayudarte en tu periodontitis te está ayudando a tu arteria coronaria. Y lo que te está rompiendo tu arteria coronaria te está rompiendo tu encía, tu hueso, tu piel, tu arruga. O sea, es toda una Exacto. interrelación. Me fascina. Bueno, ya quedan 4 minutos y no quiero que se corte porque vos lo vas a grabar, ¿no? Vos sabés grabar, Cris, por favor, Ya, ya, sí, sí, estás lo veo. bien, por favor. La verdad que apasionante, la verdad que, Sí, digamos, hablar de estos temas y darle los tips creo que fue digamos, un vivo que nos dejó mucho, ¿sí? Mucha enseñanza y mucho de esto del despertar, de darle la importancia y la preponderancia que tiene la salud bucal y dentro de los, porque uno suele decir, bueno, voy a hacer, para muchos el cuidado bucal pasa por ir al odontólogo tal vez una vez por año, o como yo me acuerdo cuando era chiquita, era hacerme la limpieza con flúor, ¿entendés? Entonces sí, yo sé, pero bueno, para eso están estas cosas, yo cambié. Así que nada, la verdad que me parece espectacular, me encantó hacer este video con vos. Escriban, díganos qué temas quieren que hablemos con Cris, lo mismo que hablamos con Santana. Tengo que hablar la voy a agarrar a Ale Rodríguez Cía, porque quiero hacer uno de osteoporosis, porque me están quemando la cabeza con el manejo de la osteoporosis, pero me parecen que es súper, súper interesante. Así que yo te agradezco un montón, Cris. Lo vamos a guardar, va a quedar. Escúchenlo, porque Cris habla un montón. Yo aprendí un montón en este video, porque yo todas las cosas que él explica y un montón me parecen súper interesantes. Y me parecen estos tips de entender el por qué. Cuando te dicen, bueno, cepillate siempre, todo el tiempo, bueno, ¿por qué? Y no, ¿por qué no tanto? O sea, entender, porque cuando uno entiende, lo mantiene como para mantenerlo como un hábito, ¿sí? Y empezar a cuestionarnos un montón de cosas que se dan por sentadas en la medicina y que están mal y que no se debaten en general y que yo creo, recién me reía porque uno decía, el flúor es un curro. Yo siempre fui médica y siempre indiqué flúor toda la vida y siempre le dije a mis pacientes, te tenés que cepillar apenas terminás de lavarte los dientes. Es más, me acuerdo que mis nenas empezaban en el colegio y en el jardín y le decían, no se olviden el cepillo de dientes, no se olviden de cepillarse si comen en el colegio. A ver, y uno, digamos, con la mejor de las intenciones, sí, ¿sí? claro. Como todo. Entonces, creo que es eso, que yo pienso que muchas veces uno se da, digamos, habla de la industria, de que uno lo hace por dinero, por esto. No, yo creo que no sabemos, Cris. Yo creo que Mm, realmente hay mucha desinformación, ¿sí? Y hay mucha mala interpretación, como vos decís, textual como dijiste el tema del flúor, ¿entendés? Como que hay ujú. estudios de investigación, grandes estudios, que se asumieron como grandes verdades y ahí empezaron los fake news, desde hace tiempo. Exactamente. Sí. ¿Entendés? Ujú. Sí, Entonces, sí. como el título de un estudio, cuando uno se pone a indagar, pero ¿qué estudiaron realmente? Digamos, la conclusión no tiene nada que ver, digamos, con el No, titular. Y no, entonces me no. parece que cuando uno indaga y se mete a estudiar y a evaluar y a usar el sentido común y empezar a estudiarlo y además y aplicarlo en uno y en sus pacientes, se da cuenta bueno, que ese es el camino. Exactamente, sí, Flor, sí, hay que hacer mucha educación y la gente tiene que cuestionarse, no recibir pasivamente la información, también buscar información, leer, ojalá de buenas fuentes, fuentes primarias y asesorarse y no tomar todo a la primera, cuestionarse constantemente y eso es un poco lo que queremos hacer, siempre con responsabilidad, por favor, ¿ya? Nada de lo que se ha dicho aquí es consejo médico directo,
siempre busque asesoría, siempre hágase evaluar, cada caso es distinto, no vaya corriendo a sacarse las amalgamas como loco, tiene que haber una preparación, tiene que haber un protocolo de remoción segura, preparar el organismo, preparar, proteger la persona, proteger el dentista, proteger el ambiente, no vaya a sacarse los metales, o sea, busque personas que sepan, asesórese bien, vaya una médica funcional, un médico funcional que también esté en consonancia con esto, y bueno, empecemos a hacer pequeños tips que sí se pueden, que los hemos conversado en relación a la limpieza dental, pero busque diagnóstico y ayuda. No dejemos progresar las enfermedades. Me encantó este vivo, Cris. Así que bueno, a todos les mando un beso, ya son las 10 de la noche, así que los dejo a todos dormir. Y bueno, acá en Argentina son las 10, allá Sí, tenés acá a las 9. Así que bueno, Sí, Cris, nos estamos viendo. Un beso a todos por allá. Guardalo, Cris, por favor. Me sí, sí, lo voy a encantó. guardar, sí. Te quiero, amigo del alma. Y Ya unos decían, ¿cuándo va a haber Calevit en Argentina? Próximamente, desesperados estamos ya, porque bueno, venga y sí, tenga su sucursal ojalá. en Argentina y los tengamos acá. Sí, un abrazo grande. Miles de besos Chao y a saludos todos. y gracias a todos por estar presentes. Chao, chao. Chao, chao.